en el brillante universo de las telenovelas turcas, donde cada mirada puede contar una historia y cada silencio esconde un secreto. Pocas estrellas han brillado tanto como Akın Akınoğlu. Admirado por su talento, su elegancia y su misteriosa serenidad, se convirtió en el rostro perfecto del héroe moderno. Pero incluso los héroes tienen días grises. Hoy te contaremos una historia que muchos prefirieron callar. Un episodio que marcó un antes y un después en la carrera del protagonista de Hercai. Se dice que una fuerte discusión con un asistente de dirección cambió el ambiente del set y que las cámaras dejaron de grabar por más de lo previsto. ¿Fue realmente una explosión de ira o una simple distorsión amplificada por las redes? Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos podría cambiar tu percepción sobre Akın Akınoğlu. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá del rumor viral. Es una historia sobre presión, fama y humanidad. El sol caía sobre las colinas de Mardin cuando el equipo de Hercai se preparaba para una nueva jornada de rodaje. El ambiente, como siempre, estaba lleno de movimiento. Técnicos ajustando luces, maquilladores revisando últimos detalles, productores revisando guiones. En medio de esa rutina profesional, Akın Akınoğlu apareció puntual, sereno, con ese porte que ya era inconfundible para sus seguidores. Nada hacía presagiar que, pocas horas después, su nombre sería tendencia en todo el país. El rumor comenzó en el lugar más imprevisible: YouTube. Un canal anónimo publicó un video titulado Akın Akınoğlu pierde el control en el set. En cuestión de horas, el clip superó las 100,000 reproducciones. Las imágenes eran confusas, sombras, voces distantes, un sonido metálico y alguien gritando en segundo plano. El narrador aseguraba que se trataba de una discusión violenta entre el actor y un asistente de dirección. Aunque no existía una confirmación oficial, las redes se incendiaron. La gente quería creer, comentar, opinar. Algunos fans reaccionaron con incredulidad. No puede ser él. Akın es un profesional ejemplar, escribía una usuaria desde Argentina. Otros, más escépticos, señalaban que en los últimos meses el actor se veía cansado y estresado, insinuando que la fama había comenzado a pasar factura. El video, narrado con tono sensacionalista y música de fondo dramática, mostraba supuestas capturas de chats y declaraciones anónimas de alguien del equipo, quien afirmaba que el actor levantó la voz y abandonó el rodaje por unos minutos. Lo cierto es que nadie del elenco confirmó la historia, pero el daño ya estaba hecho. Portales digitales y programas de entretenimiento empezaron a reproducir la noticia con titulares cada vez más llamativos. Explosión de Akın Akınoğlu en pleno set de grabación. El héroe de Hercai muestra su lado más oscuro. Tensión detrás de cámaras, lo que nadie se atrevía a contar. Cada medio añadía un matiz nuevo, y con cada versión, la historia se alejaba un poco más de la verdad. Mientras tanto, Akın guardaba silencio. Su entorno más cercano se limitaba a decir que todo estaba bajo control. Pero ese silencio, en lugar de apagar la polémica, la alimentó. En Twitter y TikTok surgieron teorías de todo tipo: que había sido despedido, que había golpeado una silla, que había discutido por una escena mal grabada. El actor, acostumbrado a ser admirado por su calma y cortesía, se vio de repente convertido en protagonista de un relato ajeno, construido a base de conjeturas. Lo que pocos sabían era que aquel periodo coincidía con una fase crucial en su carrera. Akın estaba en negociaciones para su siguiente gran producción y enfrentaba la presión de demostrar que su éxito en Hercai no era casualidad. Esa tensión constante, la exigencia, el ritmo, la mirada pública, puede transformar cualquier pequeño malentendido en un escándalo nacional. Cuando los primeros periodistas intentaron contactar con la productora, nadie quiso hacer declaraciones. Solo semanas después, un miembro del equipo técnico, bajo anonimato, explicó a un portal turco que no hubo agresión ni insultos, sino una discusión puntual sobre tiempos de rodaje. Pero a esas alturas, la historia ya había tomado vida propia.
Los espectadores no buscaban hechos, buscaban emociones. Y en el universo mediático, las emociones venden más que la verdad. Así comenzó la tormenta que transformó a uno de los actores más queridos de Turquía en el centro de una controversia global. Lo que empezó como un simple vídeo de YouTube se convirtió en un espejo de algo mucho más profundo: la fragilidad de la fama y la velocidad con la que una reputación puede tambalearse. Antes de que su nombre apareciera asociado a polémicas o rumores, Akun Akunosu era sinónimo de profesionalismo, disciplina y encanto. Nacido en Ankara en 1990, creció en una familia que valoraba la cultura y el arte. Su madre, actriz de teatro y televisión, le transmitió desde niño la pasión por el escenario. Su padre, matemático, le enseñó la lógica y la precisión. Esa combinación de sensibilidad y estructura lo convertiría años más tarde en uno de los intérpretes más carismáticos del panorama turco. Su salto a la fama llegó con la serie Herkay, un fenómeno internacional que redefinió la ficción romántica turca. Allí, Akun interpretó a Miran Aslan Bey, un hombre dividido entre el amor y la venganza. Su interpretación, intensa, apasionada, pero también llena de matices, cautivó al público. En América Latina, España, Italia y Medio Oriente, su rostro comenzó a aparecer en portadas y programas de entrevistas. De pronto, aquel joven reservado se transformó en un ícono global. Sin embargo, el éxito tiene un precio. Las largas jornadas de grabación, la presión de mantener la audiencia y la constante exposición mediática comenzaron a pesar. Akun, que siempre había sido meticuloso con su trabajo, se volvió aún más exigente consigo mismo y con su entorno. Quienes trabajaron con él lo describen como perfeccionista, obsesivo con los detalles y comprometido al extremo. Esa dedicación, a veces, podía interpretarse como rigidez. Durante los años de Herkay, los rumores sobre su carácter comenzaron a surgir, aunque de manera discreta. Algunos miembros del equipo mencionaban que el actor podía mostrarse impaciente ante los retrasos o los cambios de guión. Otros, en cambio, lo defendían. Akun no grita, pero exige. Quiere que todo salga bien. Y eso no es un defecto, afirmaba un técnico de iluminación en una entrevista de 2020. Lo cierto es que, como muchos actores de su nivel, vivía atrapado entre la pasión artística y las expectativas del público. Cuando la serie terminó, las ofertas no tardaron en llegar. Nuevos proyectos, campañas publicitarias, entrevistas, apariciones públicas. Su figura se consolidó como la de un galán internacional, pero también como la de un hombre reservado, de pocas palabras, casi misterioso. Los medios comenzaron a preguntarse quién era realmente Akun Akunosu fuera de los focos. ¿El caballero encantador de las alfombras rojas o el profesional inflexible del set? Fue en ese contexto de sobreexposición y exigencia donde se gestó la supuesta controversia. Cuando el vídeo del conflicto con el asistente de dirección apareció, muchos vieron en él la confirmación de una idea que ya flotaba en el aire, que el actor estaba agotado, que el peso de la fama había comenzado a erosionar su calma natural. Pero también hubo quienes interpretaron el rumor como una estrategia para desacreditarlo justo cuando negociaba una nueva serie de alto presupuesto. En Turquía, donde las producciones televisivas son un orgullo nacional, los actores cargan con la doble responsabilidad de representar al país en el extranjero y mantener una imagen impecable en casa. Un pequeño error puede convertirse en un escándalo mediático, y Akun Akunosu lo sabía. Por eso, cuando el video se viralizó, su silencio no fue casualidad. Era una forma de no avivar el fuego, de esperar que la verdad hablara por sí sola. Pero en el mundo de las redes sociales, el silencio a veces suena más fuerte que las palabras. Mientras los fans debatían, los periodistas analizaban su trayectoria, sus entrevistas antiguas, sus gestos en eventos, su relación con los directores. Cada detalle era reinterpretado a la luz del rumor, incluso sus pausas en la actuación, que él atribuía al deseo de descansar y reencontrarse consigo mismo.
se convirtieron en sospechas de crisis profesional. Sin embargo, quienes lo conocen de cerca insisten en lo contrario. Akon es un hombre educado, metódico, muy espiritual. No busca el conflicto, busca la perfección, explicó una amiga de la familia en un programa de televisión. Y quizás ahí radica la paradoja. En una industria dominada por la inmediatez, la perfección puede ser vista como arrogancia. Lo que comenzó como una historia sobre una supuesta discusión, pronto se convirtió en un espejo del sistema. Un reflejo de cómo la fama, la presión y el ruido digital pueden distorsionar la percepción de una persona real. Akon Akonosu no solo enfrentaba un rumor, enfrentaba un dilema mucho más profundo. ¿Cómo seguir siendo humano en un mundo que exige héroes infalibles? Era un martes caluroso de verano. El equipo de Herkai se encontraba rodando una de las escenas más intensas de la temporada, en una antigua mansión de Mardin. Según el plan de producción, debía ser una jornada larga pero rutinaria. Sin embargo, a media tarde, algo alteró la calma del set. Un ruido seco, una pausa en la grabación y el murmullo de varias voces. Así nació el episodio que más tarde se convertiría en uno de los rumores más difundidos del año. Según la versión que circuló en YouTube, Akon Akonosu habría discutido con un asistente de dirección por un cambio de último momento en el guión. El video afirmaba que el actor había considerado injusto el ajuste de horarios y que, tras unos segundos de tensión, había abandonado el set. La narración, acompañada de fragmentos de audio distorsionados, sugería una atmósfera de caos, pero nada de eso fue verificado. Semanas más tarde, un portal turco de entretenimiento publicó testimonios contradictorios. Un miembro del equipo de maquillaje aseguró: sí, hubo una conversación subida de tono, pero no fue una pelea. Akon estaba cansado. El rodaje se había alargado demasiado y pidió una pausa. Lo demás lo inventaron en redes. Por otro lado, un técnico de sonido ofreció una versión diferente. Escuché una voz fuerte desde el fondo del set. No vi quién fue, pero todos estaban tensos. Cuando volví, Akon ya no estaba. Se fue por un rato y luego regresó a grabar como si nada. Estas dos declaraciones bastaron para alimentar las teorías. Algunos periodistas afirmaban que había existido un acto de rebeldía por parte del actor. Otros, que se trataba de una exageración propia del ambiente mediático. La verdad parecía desvanecerse entre versiones parciales, malentendidos y la inmediatez de las redes. Mientras tanto, la productora guardaba silencio. Ningún comunicado oficial, ningún desmentido. Aquella ausencia de información verificable fue terreno fértil para la especulación. Los titulares se multiplicaban. Explosión de ego en el set. El héroe que perdió la calma. Un rodaje bajo tensión. Cada portal, cada blog y cada canal de YouTube añadía un detalle nuevo. Una frase reinterpretada, un gesto aislado. Un periodista cultural de Estambul escribió un análisis que resumía el fenómeno con precisión. No sabemos si Akon discutió o no, pero sí sabemos que el público ya ha elegido una versión de la historia. En la era digital, la verdad importa menos que la narrativa que más emociona. Y tenía razón. La gente no hablaba de hechos, sino de sensaciones. Los fans más fieles organizaron campañas con el hashtag #WeStandWithAkon, mientras los críticos cuestionaban su carácter y lo acusaban de perder humildad. Incluso en América Latina, donde Herkai gozaba de un éxito arrollador, los programas de farándula comenzaron a comentar la noticia. En México, una presentadora llegó a decir: tal vez el estrés lo superó, pero sigue siendo un gran actor. Lo curioso es que, en medio de la tormenta, Akon apareció sonriente en una entrega de premios pocos días después. Vestía un traje impecable, saludó al público y agradeció con serenidad. No mencionó el escándalo, ni el video, ni las especulaciones. Su actitud fue interpretada de dos maneras. Para algunos, como la prueba de que todo era falso. Para otros, como la pose de quien intenta aparentar tranquilidad mientras la prensa lo acosa. Con el paso de los meses, los rumores se diluyeron. El vídeo desapareció misteriosamente de YouTube, aunque varias copias seguían circulando en TikTok,
y la noticia perdió relevancia. Sin embargo, la mancha mediática ya estaba ahí. El nombre de Akun Akunosu había quedado vinculado a una historia que, real o no, mostraba algo revelador. Cómo un solo momento puede redefinir la percepción pública de una figura admirada. Y así, el actor que había conquistado corazones con su mirada serena se convirtió, sin quererlo, en el símbolo de un debate más profundo sobre la presión, la fama y la fragilidad del juicio colectivo. Cuando el video se volvió viral, Turquía entera parecía dividida en dos bandos. Por un lado estaban los que defendían a Akun Akunosu con una fe inquebrantable. Por el otro, quienes aprovecharon el rumor para señalar que el actor ya no era el mismo desde su salto a la fama. En pocas horas, las redes sociales se transformaron en un campo de batalla digital. Los seguidores más leales inundaron Twitter e Instagram con mensajes de apoyo. «Todos tenemos un mal día, no crucifiquen a Akun por rumores», escribió una fan en español desde Chile. Otro usuario, desde Egipto, publicó «Stop Queen». La prensa inventa historias para destruir a los talentosos. Él merece respeto. El hashtag Akinaki no es su inocente llegó a ser tendencia en varios países, acompañado de fotografías del actor en escenas de Herkai o sonriendo en entrevistas antiguas. Pero también surgieron las voces críticas. Algunos ex colaboradores del mundo del espectáculo insinuaron que el actor no siempre era fácil de tratar, que su perfeccionismo podía tensar el ambiente de trabajo. Una periodista de una revista turca escribió: «El éxito no solo muestra lo mejor de una persona, también revela lo que antes se mantenía oculto. Akun es talentoso, pero la fama no perdona a los impulsivos». Los programas de televisión se sumaron rápidamente al debate. En un popular talk show de Estambul, un panel de comentaristas discutió durante más de 20 minutos si el actor debía pedir disculpas públicamente, aún sin pruebas del incidente. Una de las panelistas defendió su silencio. «Él no debe nada a nadie. Si no hubo violencia, no hay escándalo». Mientras que otro replicó: «Cuando eres una figura pública, tu deber es aclarar, aunque sea un malentendido». El caso generó tanto interés que incluso las revistas de farándula latinoamericanas dedicaron espacio al asunto. En Argentina, una nota titulada «La caída del príncipe turco» cuestionaba si Akun había perdido el control por estrés o por ego. En cambio, una publicación española tituló su artículo con tono más empático: «Akun Akunosu, la presión detrás del éxito». Los analistas de imagen también intervinieron. Algunos explicaron que el silencio del actor era una estrategia calculada. No responder al escándalo puede resultar más elegante que negarlo con vehemencia. Otros opinaban que su equipo de prensa subestimó la fuerza de las redes sociales. Lo cierto es que la ausencia de una versión oficial permitió que el rumor se convirtiera en leyenda. Con el tiempo, el propio público empezó a cansarse del tema. Las mismas cuentas que antes discutían con pasión comenzaron a cambiar de interés. Pero algo había quedado en el aire. Una duda. Una grieta invisible entre el mito y el hombre. Para muchos, la figura de Akun Akunosu dejó de ser la del galán perfecto para transformarse en alguien más humano, vulnerable, sujeto a errores como cualquier otro. Esa transformación fue, paradójicamente, lo que lo salvó. Su imagen, en lugar de hundirse, evolucionó. Los fans comenzaron a verlo no solo como el héroe romántico, sino como un hombre que enfrenta presiones reales. En entrevistas posteriores, aunque evitó referirse directamente al episodio, el actor habló con sinceridad sobre el agotamiento emocional que conlleva su profesión. La televisión turca exige mucho. A veces grabamos 14 horas seguidas. No es fácil mantener el equilibrio, pero uno aprende. Sus palabras, dichas con calma y sin dramatismo, fueron interpretadas como una forma elegante de cerrar el tema. Los medios más serios lo elogiaron por su madurez. Los tabloides, en cambio, prefirieron seguir insistiendo en el misterio del set. Mientras tanto, la audiencia internacional continuaba amándolo. En Italia y América Latina, donde Herkai seguía emitiéndose con gran éxito, los espectadores parecían ajenos a la polémica. Lo que importaba no era el rumor, sino la emoción que transmitía en pantalla.
Y esa conexión, profunda y genuina, demostró que ni siquiera una tormenta mediática puede apagar el brillo de quien tiene talento real. El caso de Akun Akunosu terminó siendo una lección para el propio mundo del espectáculo. La reputación puede tambalear, pero la empatía del público puede reconstruirla. Porque en el fondo, más allá de los titulares, la gente no busca héroes perfectos, sino seres humanos con historia. Con el paso de los meses, el eco del supuesto conflicto comenzó a desvanecerse. Las redes ya habían encontrado nuevos temas, y la atención mediática se desplazaba hacia otras estrellas del firmamento turco. Sin embargo, algo permanecía en el aire: el silencio de Akun Akunosu, que paradójicamente se convirtió en su declaración más poderosa. Mientras muchos esperaban una rueda de prensa o una entrevista exclusiva, el actor optó por el camino opuesto: la calma y el silencio estratégico. No hubo comunicados, ni desmentidos, ni acusaciones. Su única respuesta fue continuar trabajando, apareciendo en eventos públicos con una sonrisa controlada, como si nada hubiera ocurrido. Y poco a poco, ese silencio se transformó en un mensaje: no todo rumor merece una reacción. La prensa comenzó a interpretarlo de distintas maneras. Algunos medios turcos lo calificaron de sabio y prudente, asegurando que Akun había manejado la situación con elegancia y madurez. Otros lo vieron como una maniobra fría, una forma de evitar el enfrentamiento directo con los medios. Pero en ambos casos, su imagen terminó fortaleciéndose. El público, cansado del ruido digital, empezó a admirar esa serenidad. En un mundo donde cada celebridad responde a la mínima provocación, su capacidad de mantener la compostura lo convirtió en una excepción. En una entrevista meses después, cuando un periodista le preguntó de forma indirecta sobre la presión de la fama, el actor respondió con una frase que muchos interpretaron como su única referencia al escándalo: a veces, el silencio dice más que las palabras. No todo lo que se escucha merece ser explicado. Aquella declaración bastó para cerrar el ciclo. No necesitaba defenderse. La gente había decidido creer en su integridad. Y mientras tanto, su carrera continuaba ascendiendo. Nuevas propuestas, nuevos proyectos internacionales y una base de fans cada vez más sólida demostraron que el escándalo no había logrado empañar su trayectoria. Al contrario, lo había humanizado. Con el tiempo, incluso los más escépticos reconocieron que la historia del conflicto en el set había sido, probablemente, un malentendido magnificando por la era digital. Un ejemplo de cómo la inmediatez y la desinformación pueden deformar cualquier detalle. Un ayudante de dirección que trabajó con él en otra producción confesó en una entrevista: lo conocí personalmente. Es exigente, sí, pero profundamente respetuoso. El rumor no reflejaba su carácter. Esa declaración cerró uno de los capítulos más extraños de su carrera. La figura de Akun Akunosu, que había sido sometida al escrutinio público más feroz, emergió con más equilibrio, más sabiduría y más humanidad. Hoy, años después de aquel rumor, Akun sigue siendo uno de los actores más queridos y admirados del panorama turco e internacional. Sus proyectos se caracterizan por una búsqueda constante de calidad, y su relación con los fans se ha vuelto más auténtica. El escándalo quedó como una anécdota, una lección silenciosa sobre los riesgos de la fama y el poder, a veces destructivo, de los rumores. Porque, en el fondo, la historia de Akun Akunosu no fue la de un actor que perdió el control, sino la de un hombre que aprendió a mantenerlo incluso cuando el mundo lo perdió por él. Y así concluye esta historia que, durante semanas, dividió al público y puso a prueba la imagen impecable de uno de los actores más admirados de Turquía. El nombre de Akun Akunosu, que alguna vez fue asociado a la polémica, hoy vuelve a brillar por su talento, su serenidad y su manera de enfrentar la adversidad sin perder la calma. El rumor que alguna vez sacudió las redes sociales terminó dejando una enseñanza poderosa. En el mundo del espectáculo, no siempre gana quien grita más fuerte, sino quien sabe esperar en silencio hasta que la verdad encuentre su camino. Porque al final, las luces se apagan, los titulares se olvidan, pero el respeto, cuando es auténtico, permanece. Ahora la pregunta es tuya. ¿Tú qué opinas?
¿Crees que Aku Nakonosu realmente perdió el control aquel día en el set? ¿O fue todo una exageración de los medios? Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada punto de vista cuenta. Y si te apasionan las historias reales detrás de las cámaras, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas el próximo episodio donde revelaremos nuevos secretos del mundo de la fama, los rumores y las verdades ocultas que pocos se atreven a contar. ¡Hasta la próxima! Aquí termina la historia, pero la reflexión apenas comienza.